Comenzamos ya con Postales Manchegas y lo hacemos saludando a Esther Almarcha e Isidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que nos acompañan como todas las semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Yo muy enfadado contigo porque ya has institucionalizado lo de Esther Almarcha e Isidro Sánchez. Antes ponías en alguna ocasión a Isidro Sánchez por delante. O decía lo de viceversa. También. O viceversa. ¿Dónde está la dignidad y el gobierno de las personas mayores? Yo además respeto mucho a las personas mayores y aunque tenemos una relación almodovariana, te respeto. Oye, a propósito de Almodóvar, ¿habéis visto la película, la última de Pedro Almodóvar, de nuestro paisano? Yo sí. ¿Sí? Mireia, y me ha encantado. Otras películas de Almodóvar, las últimas no tanto, pero esta me ha encantado. Es una película, alguien decía cuando salíamos, intimista, es más que eso, porque aunque tiene partes autobiográficas, otras partes no encajan con la biografía de Almodóvar, pero sí con toda una época. Y me acordé de nuestro que sois programa. De la misma quinta, ¿no? Sí, justo. Sois de la misma quinta. Justo. Y además, antes de dedicarnos a otros menesteres, los dos estuvimos trabajando en Telefónica. Tanto Almodóvar como yo. Oye, ¿por qué decías que te habías acordado de los programas? Me acordé de los programas porque la primera escena, no la voy a decir, del programa, está utilizándose, de la película. Está utilizándose para hacer la promoción, pero la segunda imagen son unas mujeres lavando en el río. Claro, las lavanderas. Y además aparece que hablamos en el tráiler, aquí. Que no estás haciendo spoiler. Aparece en el Entonces tienen trailer. sus tablas donde se restregaba con jabón. Almodóvar es niño, recuerda a su madre y a otras mujeres lavando en el río, y luego cómo la ropa la ponían, en este caso no en el suelo, sino encima de unos juncos, una vegetación, las matas que había al lado del río. Y me acordé que hemos hablado... De aquella postal, claro, que era esa imagen, ¿verdad? Sí, de las lavanderas y cómo tendían la ropa en la vegetación. Nada, es que en realidad tú ya sabías la película y por eso escogiste esa postal. No lo sabemos. No, me encantó. La verdad es que yo, bueno, en fin, si me permiten los oyentes recomendar la película, creo que merece mucho la pena. Es el Almodóvar. Además, tiene su parte de tristeza, su parte autobiográfica, pero también su parte de esperanza, porque hay momentos en los que todo se cierra y sin embargo hay un poquito de luz, y por ese poquito de luz se continúa, ¿no? Muy bien. Yo pues creo la veremos, que por supuesto. Dolor y Gloria, que es el título de esta última película de Pedro Almodóvar, que es la recomendación del día de Isidro Sánchez, de un día importante, por cierto, sí, que claro. Hoy cumplimos también una efeméride digna de mencionar y que tiene que ver con Ciudad Real. Sí, además están arreglando la fuente y lo que hay al lado de la fuente de la plaza dedicada a Alfonso X el Sabio, porque Alfonso X el Sabio nació en Toledo en el año 1221, reinó como Alfonso X de Castilla, aunque por sus actividades se le conoce como el Sabio, escuela de traductores, lo que escribió, cantigas, etcétera, etcétera, pero murió el 4 de abril precisamente, hoy hace tropecientos años, de 1284. Muy bien. Murió en Sevilla. Nació en Toledo y murió en Sevilla. Ya que estás tan archiculto, ¿ese 4 de abril llovía o hacía el calor que está haciendo ahora? Bueno, hoy hace fresquito, hoy nos ha venido ese frío de... Es por saber si el cambio climático en estos 500 años... Hombre, se habrá notado, 800 años. Yo creo que sí que lo habremos notado bastante. Día soleado, pero fresquito, sí. Bueno, claro, si empezamos así, lo habrán contado. Dice un amigo mío, cuando hablamos de esto hace tanto tiempo, o hay tantas personas, dice, los habrán contado. Si entramos ya en los calendarios a saber cuándo murió realmente Alfonso X el Sabio. Bueno, vamos a pensar que fue el 4 de abril, luego hubo un cambio de calendario. Y como era primavera, era un día... Lo mismo salía el sol que llovía. Bueno, pues nos quedamos con este 4 de abril porque aquí queda además grabado, ¿verdad?, para la posteridad. Y esa mención en Postales Manchegas, que por cierto, vamos ya con nuestra postal que nos va a llevar
hasta los años 20. Vamos a hablar en esta ocasión de la enfermería, de una profesión que ha estado muy vinculada y muy ligada a la mujer, a las mujeres. La fotografía en la que hoy nos vamos a detener precisamente pues muestra y fotografió a esas tres mujeres. No sé si las tres eran religiosas, dos de ellas al menos sí, y eran las que se ocupaban en esta ocasión pues de esta profesión, como decimos, muy relacionada con las mujeres, pero Esther, que iniciaron los hombres, ¿no? Fue una profesión de hombres. Hasta la edad contemporánea era una profesión básicamente de hombres. Y bueno, tenemos referencias a este tema. Nosotros lo vinculamos a las mujeres sobre todo porque es una actividad que, bueno, los que estudian, hacen la historia de la enfermería seguro que pueden aportar muchísimas más cosas, pero hay un personaje que para los enfermeros, a día de hoy, y digo enfermeros porque hay hombres y mujeres, sí. Lo consideran como la iniciadora de la enfermería moderna, que es Florence Nightingale, que es un personaje apasionante del siglo XIX, una mujer que es la que empieza a teorizar, es la que empieza verdaderamente a situar la enfermería tal y como la conocemos hoy. Nosotros, y en España especialmente, hemos tenido siempre la imagen de que las mujeres son básicamente las cuidadoras en recintos hospitalarios, en recintos sociales de beneficencia y tal. Y durante muchísimo tiempo en España lo hemos vinculado sobre todo a las monjas, ¿vale? La situación es que como carrera propiamente dicha, según los países no se establece de una forma clara hasta después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial para el tema médico fue súper avanzada. En un momento dado aquí hablamos del aparato de los rayos X en portátil, entonces la Primera Guerra Mundial, con tener que atender a tantísimos enfermos y con enfermedades y situaciones que no se habían producido nunca por los gases, la artillería más fuerte y demás, pues modificó muchísimo todo el mundo de la medicina y por tanto de los cuidados. Entonces las mujeres fueron las que sobre todo llevaron esta actividad y es desde cuando se empieza a vincular, pero tradicionalmente siempre se ha vinculado en nuestro ámbito hasta muy avanzada el siglo XX a las monjas. Unas monjas que en este caso, como bien has dicho, están en esta fotografía que hemos escogido de un recinto complejísimo que había en Toledo, que fue el manicomio de Toledo. En Toledo, el término ya está desaparecido. Ya, pero en Toledo no se le conocía tampoco como manicomio, en Toledo se le conocía como el nuncio. Porque ese edificio sigue existiendo y es ahora sede de una consejería, porque el edificio lo financió un nuncio del Papa y precisamente por eso da nombre al edificio y en Toledo se conoce como el nuncio. Hay cosas muy curiosas, ¿me permites, Esther? No, yo ya te doy, que estás hoy dicharachero. Sí, no, es que el nuncio tiene mucha importancia. Bueno, hay que decir que desde Grecia se trata a las personas que tienen problemas mentales, a veces se utiliza estos establecimientos para meter a personas que no tienen problemas mentales y se les quita de en medio, también hay que decirlo. Lo que pasa es que en Grecia, y durante mucho tiempo, generalmente se les ataba, se les encadenaba. Entonces, hasta que no llega el siglo XIX y sobre todo el XX, no va a terminar esa costumbre. Y es curioso porque en Toledo, Gregorio Marañón hizo una serie de fotografías de enfermos recluidos en el nuncio para su visión de los apóstoles del Greco, ¿verdad? En el año los equiparó de 1955. Es curioso porque en el siglo XIX va a entrar ya en la beneficencia, decía Esther, de las religiosas, pero claro, la beneficencia ¿cómo? Pues con médicos, sí. En estos establecimientos me refiero a asilos, me refiero a manicomios que luego poco a poco van a ir llamándose hospitales psiquiátricos. Eso es, hospitales, y entonces las hermanas de la hermanita de los pobres, que eran las que normalmente trabajaban, pero ojo, que cobraban también, la orden o ellas tenían una remuneración y cobraban, y en la República poco a poco se van a ir desplazando
aunque con el franquismo se vuelven a traer las monjas a estos establecimientos, y por eso decía Esther que hemos conocido, los que tenemos cierta edad, establecimientos sanitarios, vamos a decirlo así, o de beneficencia con las monjas. Y la seguridad social siguió teniendo monjas mucho tiempo. Sí, exactamente. Entonces, fijaos, en el de Toledo, para que nos hagamos idea de qué personas podía haber hay una noticia de prensa que, si me permitís, leo. Una de estas internas se llamaba Eusebita, imbécil microcéfala de 51 años, lleva en la casa 29, procede de la inclusa, no distingue los colores ni los sonidos. A todo lo que utiliza y ve le da el nombre de cualquier organismo del cuerpo, sin que a nada sepa llamar por su propio nombre. Es su imbecilidad originalísima. Esta es una enferma que estaba... Una referencia que hacían de una enferma. De una enferma en la prensa. En la prensa. Con su fotografía y todo. Bueno. Pero otra persona que estaba allí, un hombre, Mateo, de 43 años, llamado el banquero de la casa, el que toda su inteligencia la dedica a traficar con sus compañeros comprando y vendiendo chucherías, obteniendo grandes ventajas, siendo de admirar la forma hábil de tratar todos cuantos negocios de esta índole plantea. Entonces, fijaos la diferencia, la casuística de personas que podía haber en estos establecimientos. Ya hemos dado un salto. Yo creo que son tiempos pasados, muy tristes. Sí. Y que, bueno, pues las mujeres tuvieron allí su protagonismo y ahora yo creo que ya no están, ¿no? Y es mejor que no. Bueno, la imagen, la verdad es que impresiona, ¿verdad? Y más, sabiendo el establecimiento que era, ¿verdad? Y ya saben que además pueden verla en nuestra página web, en serciudadreal.com, dentro de un ratito. Y hagamos un homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que nos cuidan cuando estamos malitos. Por supuesto, y que muchas veces van más allá de esa labor meramente profesional. Lo hemos comprobado precisamente aquí en la cadena SER con el caso que hemos dado de la familia de Malagón. Necesitaba una cantidad de dinero para sufragar una silla de ruedas especial que necesitaban, y fueron precisamente las enfermeras de esa planta de pediatría las que dieron el paso de hacer una colecta y de animarnos a todos a colaborar con esta familia. Así que, desde luego, encomiable esa labor de los profesionales de la enfermería. Esther, Isidro, Esther, gracias, y os espero la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego. Adiós.